Tenemos un invitado experto en productos transaccionales, en particular en dólar. Se llama Joaquín Sporque y es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. ¿Cómo está, Joaquín? Gracias por acompañarnos. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Buenos días, muy Súper bien. Teníamos demasiadas ganas de escucharte, Joaquín. Oye, Joaquín, sí, porque estamos muy cachudos con lo del dólar y cada vez que hablamos con los economistas que son como muy estructurales y dicen, mira, mis modelos me dan tantos pesos más abajo, pero queremos conversar contigo un poquito más desde el flujo, desde el posicionamiento más de corto plazo. ¿Qué ha pasado en las últimas 2 semanas o 3 que el dólar se cayó de los 9.20, 9.30 hasta los 8.80? Sí, efectivamente los modelos, bueno, nosotros también los miramos, también los tenemos, pero no es lo único que evaluamos. También, tú lo mencionaste, es muy relevante ir mirando los flujos. También comentaron algo los inversionistas extranjeros, cómo se han desempeñado en los últimos meses. Y efectivamente, me acuerdo, conversamos aquí mismo hace 2 o 3 meses atrás, el dólar estaba en 950 pesos y nos cuestionábamos mucho porque decíamos, todas las variables son positivas. El dólar en el mundo cae, Estados Unidos ha bajado las tasas durante el año 2025, el cobre en máximo histórico y ha seguido subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente el peso no hacía ese ajuste y se acoplaba al resto de las monedas emergentes y latinoamericanas que tenían desempeño en ese momento de doble dígito, 15%, 12%, 16%, y el peso estaba muy rezagado. Finalmente, hacia fines del año pasado tuvimos una apreciación muy fuerte de nuestra moneda. De hecho, el último trimestre hizo ahí el ajuste y fue las mejores monedas en Latinoamérica y en el mundo emergente, principalmente por un sinceramiento de lo barato que se encontraba el peso en ese minuto de acuerdo a los fundamentos. Y ahí los modelos sí juegan un rol fundamental, porque más allá del número uno ve que hay una depreciación quizás algo exagerada de la divisa, okay, y eso con un driver positivo, como fueron las elecciones hacia fines del año pasado, impulsó que efectivamente se cierre esa brecha y veamos una caída relevante del tipo. Pero ¿hubo algún hito, hubo algo específico que pasó? Porque nosotros comentábamos esto, mira, ya después de la elección del presidente electo, todavía teníamos el dólar en 9.20 y el cobre ya está, no estaba en 6, pero estaba, no sé, en 5.70. Entonces, ¿tú identificas, Joaquín, algún driver, algo que haya hecho un clic? Porque ahora ya se ve pesado el dólar, o sea, ahora cae 10 pesos todos los días. Sí, mira, un antecedente. Usted mencionaron los inversionistas extranjeros. En octubre del año pasado, los inversionistas extranjeros tenían aproximadamente un billón, o sea, 1.000 millones de dólares comprados en el dólar, y hoy día esa posición está en torno a 9.000 millones. O sea, los extranjeros compraron en los últimos 2 o 3 meses cerca de 8.000 millones de dólares, y eso explica que la caída no haya sido más pronunciada. El tipo de cambio cayó 60 pesos con los inversionistas extranjeros comprando 8.000 millones de dólares, lo cual es contraintuitivo. Generalmente la correlación es al revés, ¿no es cierto? Cuando los extranjeros compran, el dólar sube. Y la razón por la que no cayó más rápido el tipo de cambio fue principalmente ese flujo de compra, dado que todos los fundamentos seguían alineados a la baja. Cuando los extranjeros finalmente dejan de comprar dólares o llegan a un pic, vemos una caída abrupta del tipo de cambio. Y sí hay, también lo mencionaron ustedes, cuando rompen los 900 pesos, fue finalmente cuando la semana pasada también vemos que los inversionistas extranjeros empiezan a dar vuelta al flujo de compra, venden 1.500 millones de dólares el día viernes y finalmente el tipo de cambio termina consolidándose. Joaquín, déjame entender qué estaban pensando los extranjeros en ese minuto, porque acá nos dijeron muchas veces que no se trata de que estuvieran apostando en contra del peso chileno, sino que era simplemente una manera de financiarse para poder apostar en favor del real. ¿Tú crees que era eso? ¿Era carry trade? Sí, absolutamente. No solamente el real. En Colombia tenemos una tasa del 9.25%, en Chile estamos en el 4.5%, en Brasil la tasa es del 15%. Colombia va a subir la tasa de interés, a diferencia de lo que está haciendo Chile y gran parte del mundo. En Colombia el mercado está esperando que la tasa suba adicionalmente 200 basis. Entonces es muy atractivo para estos inversionistas financiarse en una moneda barata, comprar dólares en Chile y vender el peso a una tasa del 4.5%, y invertir en una moneda que te entregue una tasa de interés más alta como el real, que te da un 15%, o Colombia, que te va a dar cerca de un 11% en los próximos meses. Así que efectivamente esto, más allá de los argumentos fundamentales del peso chileno, es un trade relativo. El inversionista extranjero busca tener una exposición a mercados emergentes, ganarse una tasa de interés y minimizar el riesgo dólar frente a esa moneda, por lo cual tiene un riesgo de 2 paridades emergentes, el peso contra el real en vez del dólar contra el real, y eso es muy atractivo. Joaquín, otro de los movimientos que también nos ha llamado la atención por harto tiempo, quizás más de un año, de los extranjeros, es que no solo estuvieron jugándosela contra el peso chileno, y a pesar de eso ya logró caer estos 60 pesos que está mencionando, sino que también por lo menos todo el año pasado los extranjeros estuvieron vendiendo acciones chilenas.
no estuvieron comprando. Y el IPSA tuvo el rally que tuvo de 50 y tanto por ciento a pesar de los extranjeros. Eso también cambió eso, ¿no? Hubo de todo, hacia fines del año pasado ya sí se vio flujo de compra por parte de los extranjeros en la bolsa en general. Hubieron momentos en donde efectivamente, como tú mencionas, el flujo fue contra el flujo local. Sí tuvimos locales comprando muchísimo AFP, ahí uno puede ver los datos públicos, inversionistas locales que contrarrestaron ese flujo y finalmente los extranjeros sí terminaron hacia fines del año pasado invirtiendo en la bolsa local, pero al igual que el peso, esto no fue un camino tan lineal, apostando a las elecciones como sí lo hicieron los inversionistas locales. Ya, perfecto. Joaquín, te quiero preguntar por lo que ha pasado con la FED, mirando un poco más como la política norteamericana, la política y cómo interviene hoy día en la política monetaria directamente. ¿Cómo influye justamente toda esta situación institucional, la citación a Jerome Powell, en la visión que tienen los inversionistas respecto de la independencia de la Reserva Federal y cómo puede influir esto en el precio del dólar? Sí, ha sido uno de los grandes cuestionamientos del último año desde que asume Donald Trump, efectivamente ahí amenazando la independencia de la Reserva Federal, y esto ha tenido un impacto muy relevante en el dólar. El año pasado el dólar en el mundo cae cerca de un 10%. El primer semestre del año pasado el dólar tiene su peor primer semestre en 50 años, y esto está principalmente enfocado a una menor credibilidad interna de la política monetaria y fiscal en Estados Unidos, asociado también obviamente a todo el temor de las tarifas, y ha hecho que los inversionistas vayan buscando otros refugios, como fue durante gran parte del año pasado y al principio de este año también está sucediendo lo mismo, los metales alcanzando máximos históricos, el oro, la plata, el cobre, actuando como refugio por una pérdida en el margen de credibilidad con respecto a la independencia que tiene el Banco Central en Estados Unidos, con estos cuestionamientos que está haciendo la Casa Blanca, y adicionalmente también buscando un refugio que no tenga una correlación directa con estas noticias. Joaquín Patilla, entonces el oro, la plata, ¿son refugios o son monedas sustitutas hoy por hoy? Son monedas sustitutas de refugio. Bueno, podemos ver los datos de los bancos centrales acumulando o aumentando la acumulación de reserva en este tipo de metales, en oro o en plata, principalmente como una alternativa al dólar. Así que efectivamente hoy día están de alguna forma, y esto es todavía muy marginal, no es una tendencia absoluta, pero sí hemos visto que hay una tendencia a reemplazar parte de las reservas que tienen inversionistas, bancos centrales, gobiernos, etcétera, reemplazarlas desde el dólar, que tradicionalmente ha sido el activo de refugio, por commodities o metales que tienen un valor, ¿no es cierto?, permanente en el tiempo. Esa sería como una estrategia de diversificación, si consideramos que en el fondo el dólar deja de ser un refugio seguro, o un refugio como de primera línea. Claro. Efectivamente, ese ha sido un poco la dinámica que explica esta caída también que ha tenido el dólar en el mundo, adicionalmente a la baja de tasas de la FED y otros factores, pero en parte ha sido una rotación de activos de refugio desde dólares a otras monedas. A otras, claro, a otras monedas. Comillas monedas, porque lo que ha pasado desde los aranceles de Trump y qué sé yo, que la gente le empezó a perder un poquito la fe al dólar como la gran moneda del mundo. Claro. El problema es que no hay muchos sustitutos. O sea, si el dólar representa, no sé, tú Joaquín sabes mejor que yo, quizá el dólar es el 70% de las monedas del mundo y el euro será 20 y tanto y el yuan muy poquito. Entonces, tú no quieres dólares, pero no tienes otras. ¿Pero qué puedes? Claro. Entonces, ¿A dónde vas? Claro, una cosa es para los intercambios, y efectivamente el dólar tiene una hegemonía absoluta y es difícil de reemplazar, al menos en el corto plazo. Y otra cosa es para las reservas. Ha sucedido mucho y por eso nosotros creemos que el dólar puede permanecer débil por un tiempo más prolongado en el mundo. Ojo, que si uno mira el dólar, la verdad que tiene una tendencia alcista en los últimos 10 años, y si uno mira la valorización en términos reales del dólar frente a las monedas desarrolladas, sus principales socios comerciales, a las monedas emergente, hoy día todavía está por sobre una desviación estándar de su media histórica. Entonces el dólar en el mundo aún no está barato, pero sí nos hemos dado cuenta, hemos visto que hoy día hay, si bien existe todavía apetito por invertir en Estados Unidos, que representa aproximadamente el 65% del mercado rentable global, hoy día no hay tanto interés en tener dólares. Entonces lo que hacen los inversionistas muchas veces es invertir en Estados Unidos y hacer un hedge. Y eso es lo que ha tenido un retorno durante 2025
muy positivo y probablemente se va a mantener en los próximos, durante este año. Perfecto. Estamos con Joaquín Spork, él es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management, experto en dólar. Además, siempre lo invitamos para que nos ponga al día respecto de los temas que van moviendo el tipo de cambio. Y quería preguntarte por los niveles técnicos que estás viendo, Joaquín, que también es lo que se pregunta mucha gente que nos está escuchando a esta hora. ¿Cuál es el piso técnico que podemos ver en los próximos días en Chile? Sí, un antecedente adicional: el día lunes, la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, anunció subastas por $300 millones semanales hasta marzo de este año. Esto es algo que nosotros estábamos esperando luego de la emisión de deuda de la semana pasada. Y eso termina también generando un impacto adicional en los flujos. Vendió los $300 millones el día lunes, el tipo de cambio cae hasta la zona de 8.80, y ese nivel técnico marcó un soporte muy relevante. Nosotros pensamos que cercano a 8.70, 8.80, estamos bastante neutral en el dólar, deberían ser niveles en donde veamos algo de compra, un rango de consolidación, y en nuestro escenario base todavía podríamos ver apreciaciones adicionales hasta la zona de 850, 860 pesos hacia fines de este año. Esos son los niveles principalmente clave desde el punto de vista técnico, y al alza la gran pregunta si es que tenemos hay harta noticia económica ocurriendo en el mundo, geopolítica, Irán, Venezuela, etcétera. Entonces, la gran pregunta es si ante una corrección en los mercados, que también puede venir por el lado de la renta variable en Estados Unidos, nos acercamos a la zona 900, si es que este va a ser ahora un techo en este nuevo canal bajista, o finalmente podemos ver ahí un cambio si rompe ese nivel. Pero por ahora yo tendría al alza un nivel técnico bien marcado en 900 y a la baja 870, 880 y luego la zona 850 como target hacia fines de año. Joaquín, tú estás ahí con toda la sensibilidad del día a día, del minuto a minuto, y quería preguntarte qué es lo que has visto de parte de los clientes en términos de ánimo. O sea, ¿has visto este cambio quizás de expectativas, con cambio de gobierno, con un poquito mejores cifras económicas, más ganas de estar, comprar peso y vender dólares, de comprar acciones, de jugarse por la renta fija? ¿Has visto alguna diferencia entre los institucionales más aversión al riesgo y los otros clientes más retail? ¿Qué es lo que se ve, qué es lo que has visto tú en estas últimas, no sé, 5 o 6 semanas en las mesas? Sí, absolutamente hay un mejor apetito por Chile, hay un mejor ánimo por activos locales. En general, si vimos en los últimos, yo conversaba con algunos clientes, probablemente desde el punto de vista de mercado, y yo creo que desde el punto de vista económico, probablemente estamos lo mejor de los últimos 5 años, y eso se traduce también en la intención de invertir en activos locales, de inversiones reales que los clientes nos mencionan, hasta inversiones líquidas, ¿no es cierto?, en moneda. Hoy día, a pesar de que el dólar cae 50 pesos, 70 pesos, los inversionistas se cuestionan si comprar dólares o mantenerse en pesos, se cuestionan si vender bolsa local a pesar del 50 y tanto por ciento el año pasado y el buen inicio de este año. Entonces hay un mejor approach a los activos locales que nosotros creemos que debería mantenerse, y viene un poco antes. Yo creo que los inversionistas locales enfrentaron el año 2025 con un mejor posicionamiento hacia un mejor escenario político que se terminó materializando hacia fines del año pasado, y también un mejor escenario económico. Hoy día tenemos tasas de interés atractivas desde el punto de vista del crecimiento, tenemos una inflación controlada, algo que otros países aún no logran, y creo que eso también se traduce en un mejor contexto que fomenta las inversiones locales. Ya, y por último, Joaquín, lo que siempre miramos como correlación, el precio del cobre y el precio del dólar. Ya tenemos el cobre prácticamente instalado sobre los $6 la libra, con muy buenas perspectivas para el resto de este 2026 y 2027. ¿Cómo justamente se está dando esa correlación? Sí, en las últimas semanas, y un poco lo que cambió también es que a principios, por ejemplo, o durante la primera mitad del 2025, tuvimos una correlación que no se materializó entre el precio del cobre y el tipo de cambio en Chile. Recordemos que el cobre llegó igual cercano a 5.8 durante el año pasado, pero más orientado a una disrupción por tarifas que a un crecimiento sustentable en el largo plazo en el precio. Eso cambia un poco después de que se disipa ahí el temor de un arancel inmediato, y tenemos también algunas paralizaciones en faenas durante el año 2025, en Indonesia, en el Congo, en Chile, que también impactan la oferta, pero una perspectiva de demanda muy sólida para el cobre en los próximos años, que termina situándolo hoy día de una manera un poquito más proyectable a largo plazo en la zona de $6 o en esa vecindad, lo cual termina finalmente teniendo una correlación mayor con el peso. Explica, en nuestra opinión, también que el dólar haya caído de los 900 pesos, correlación que no se había dado hasta hace poco, y ahí también, Pato, respondiendo a tu pregunta anterior de qué pasó en las últimas semanas que impactó esta caída, y probablemente también ahí aumentó esa correlación entre el precio del cobre
que gatilló ventas masivas. Se ha visto muchísima venta por parte de mineras, inversionistas que tienen, y el mismo Ministerio de Hacienda, con las subastas que anuncia hasta marzo también. Por un lado, obviamente, es emisión de deuda en el extranjero, pero por otro lado también son mayores ingresos fiscales producto del cobre. Entonces, esa correlación ha ido aumentando producto de los flujos en los últimos meses y nosotros esperamos que se mantenga durante este año. Joaquín, justo, de verdad, esta sí que es la última. No. Que nos tentamos, po. Oye, hay un par de anuncios hechos en el programa de gobierno del presidente electo. Uno de ellos tiene que ver con volver a cero o eliminar, si tú quieres, el impuesto a la ganancia de capital en acciones, lo que se conoce como el 107, ¿verdad? Y bueno, bajar en los impuestos a las empresas del 27 al 23, incluso puede ser más. Y también de alguna manera eso viene con algún tipo de restitución del FUT. ¿Tú crees o sientes que estas medidas están hoy día presentes en la cabeza de los inversionistas o plasmadas los precios de los activos hoy? Tengo la sensación de que queda todavía por pricear. La expansión de múltiplos que vimos en Chile viene más orientada a un cambio de perspectivas políticas que a estos fundamentos más económicos. Yo creo que en las valorizaciones eso podría dar un impulso adicional a la bolsa local y a los activos locales si se materializa. Así que yo creo, respondiendo a tu pregunta, que todavía eso no está absolutamente preciado. Hay un espacio todavía para que los activos locales incorporen, en caso de materializarse esas tres variables que tú mencionas, que son las tres muy positivas para los activos financieros en Chile. La bolsa debería tener un buen desempeño si eso ocurre y probablemente eso no está preciado todavía. Bien, Joaquín Sporque, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en Más que Números, Joaquín. Un abrazo grande y saludos para ti y todo tu equipo. Gracias, Joaquín. Muy bueno. Muy bien. Gracias, nos vemos.